Hola gente, ¿cómo estamos? Bien, en la clase de hoy vamos a estar hablando de las manifestaciones clínicas causadas por los cocos gram negativos, ¿sí? Todas las clases que dimos anteriormente nos referíamos a los cocos gram positivos. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de los cocos gram negativos. Entonces, quiero que tengan en cuenta la estructura de estas bacterias. Cuando hablábamos de cocos gram negativos, nos referíamos a una capa más fina de peptidoglucano, una membrana externa, un espacio periplásmico, ¿verdad? Y se tiñen de color rojo en la tinción de Gram por acción de la safranina, ¿sí? Los cocos gram negativos, como podemos ver acá, comprenden a la familia Neisseria la clasificación general de estos cocos gram negativos. Dentro de la familia Neisseria tenemos al género Neisseria, tenemos al género Moraxella, Cinetobacter y tenemos al género Kingella. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el género Neisseria es el género más patógeno dentro de esta familia. El género Moraxella y Kingella son considerados como patógenos oportunistas. Al género Cinetobacter lo vamos a clasificar y vamos a hablar en otra clase, también son patógenos, pero en la clase de hoy, dentro de toda esta clasificación de la familia, vamos a hablar del género Neisseria, ¿sí? Género Neisseria, cuando vemos materiales bibliográficos, generalmente nos clasifican como diplococos gram negativos, intracelulares, ¿sí? Entonces, como ven acá, esto es una tinción de gram de una muestra clínica. Generalmente se hace un frotis de esa muestra y aparecen los polimorfos nucleares y los diplococos gram negativos dentro, ¿verdad? También se suele ver también en bibliografías que la morfología de estos diplococos también se dicen como granos de café, ¿verdad? Están unidos por sus vellosidades y hablábamos que las fimbrias o pili tienen una función antigénica y tiene también una función de traspaso de material genético. Entonces, por eso, pues, de esa forma están unidos estas bacterias, estos diplococos gram negativos. Muy bien. Como hablábamos, tenemos dos especies muy importantes dentro de este género. Está la Neisseria gonorrhoeae y está la Neisseria meningitidis. A la Neisseria gonorrhoeae se le conoce también como gonococo, ¿sí? A la Neisseria meningitidis se le conoce también como meningococo, así como anteriormente hablando, Streptococcus pneumoniae se le conoce como neumococo. Entonces tienen, como nosotros le llamamos de apodos. Le podemos llamar como Neisseria gonorrhoeae o también le podemos llamar como gonococo, ¿sí? Son sinónimos, son la misma cosa. Son patógenos comúnmente y se encuentran dentro de las células polimorfonucleares como les habíamos mencionado, ¿sí? Algunas neiserias son habitantes normales del aparato respiratorio humano y se encuentra causando enfermedades fuera de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver más adelante que existe también el fenómeno de portador asintomático por parte de la Neisseria meningitidis, por ejemplo, o en algunas neiserias. Dentro de la clasificación del género de Neisseria tenemos más especies, ¿verdad? Yo les voy a hablar únicamente del meningococo y del gonococo porque son los patógenos estrictos, ¿verdad? Entran en contacto con el ser humano y pueden causar patología. Las otras especies no son muy patógenas, ¿verdad? O sea, tienen una incidencia mucho menor. Entonces, como le venía diciendo, tenemos el fenómeno de portador asintomático, que es la persona que no desencadena esta patología, pero que de igual manera lo puede transmitir.
Bien, como característica vemos que los gonococos y los meningococos son homólogos o son parecidos hasta un 70% en su material, en su ADN, ¿sí? Y se pueden diferenciar algunas características específicas, ¿sí? Los meningococos se encuentran en el aparato respiratorio superior, poseen cápsula, ¿sí? Tienen una cápsula de oligosacáridos potencialmente antigénico, ¿sí? Esta cápsula es un inhibidor de la fagocitosis por excelencia. Algunas veces poseen plásmidos, depende de la cepa. Más adelante vamos a ver cuántos subtipos de meningococos tenemos. Causa meningitis, ¿sí? Uno de los cuadros clínicos que puede causar el meningitis. También vamos a ver los otros cuadros clínicos que pueden causar, ¿sí? Cuando nos referimos a los gonococos, tiene preferencia o causa normalmente infecciones genitales, no poseen cápsulas de polisacárido, la mayor parte de ellos sí poseen plásmido y causa uno de los cuadros que conocemos como la gonorrea. Tenemos que tener en cuenta también que tanto los meningococos como los gonococos son bacterias que no sobreviven mucho tiempo fuera de una célula hospedadora. Por eso el contacto tiene que ser directo, ¿sí? El contacto no se da por superficie, por fomites o por otras estructuras, sino que el contacto se da directamente de persona a persona, justamente por esas estructuras que son muy volátiles dentro de la bacteria. Bien, entonces vamos a hablar puntualmente de la Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Comúnmente llamado como gonococo. Características generales. Como les había mencionado, son altamente sensibles a condiciones ambientales, no sobreviven fuera del huésped por mucho tiempo, la transmisión es por contacto directo. De hombre a mujer se ve que un 50% de los casos se da a partir del primer contacto. O sea, 50% de los casos donde la mujer entra en contacto con un hombre afectado o portador, 50% ya la probabilidad de contagio en el primer contacto, ¿sí? Pero vemos que de mujer a hombre, un 20%, un 20 a un 30%, ¿sí? Entonces, es más probable que es mayor la incidencia de contagio de hombre a mujer que de mujer a hombre en un solo contacto, ¿sí? Tenemos también la infección en neonatos en el momento del parto y vamos a ver que en recién nacidos existe un cuadro bastante peculiar que se da a la hora del parto en el recién nacido. Bien, es importante también tener en cuenta las estructuras de la bacteria y los factores de virulencia. Vemos que en Neisseria gonorrhoeae tenemos esta estructura pili o fimbrias que confieren una estructura de adherencia. La bacteria se adhiere por parte de estas estructuras a las células. Preferentemente la Neisseria gonorrhoeae se adhiere a las estructuras celulares que se encuentran en el epitelio cilíndrico no ciliado. Entonces, si nosotros hacemos un recordatorio, vamos a ver que en la mucosa vaginal nosotros tenemos estructuras epiteliales escamosas, ¿verdad?, que se desarrollan a partir de la pubertad. Entonces, en esa zona nosotros no vamos a tener la adherencia de esta bacteria. Entonces, ¿a partir de dónde se adhieren? A partir del cervix, por ejemplo, que ya tenemos el epitelio cilíndrico no ciliado en esa zona, y en esa zona es donde vamos a tener la adherencia, la multiplicación, la activación del sistema inmunitario, y vamos a ver todos los cuadros clínicos que pueden desarrollar. Entonces, la Neisseria gonorrhoeae se va a adherir a las células epiteliales por parte de pilis, preferentemente células epiteliales cilíndricas no ciliadas. Entonces, si nosotros hacemos un recordatorio de
Por histología sabemos dónde se encuentran ese tipo de epitelio, entonces van a tener afinidad a ese tipo de epitelios, ¿sí? Otros factores antigénicos que tienen esta bacteria, vemos que contiene cápsula, que va a tener una función antifagocítica. Pili, como hablábamos, tiene una función de adherencia, de transferencia de material genético, de resistencia intracelular. Tanto Pili como estas proteínas OPA tienen la misma función de adherencia. Después tenemos otros tipos de proteínas también de porinas, como la A y la B, que tienen función de resistencia al complemento, impide la degranulación de los neutrófilos, por ejemplo, en el sistema del complemento, que vemos los efectos de estas degranulaciones en el proceso inflamatorio. Tenemos una enzima que es denominada como sideróforos, que se une a la transferrina humana, y vamos a ver que esta estructura forma parte de la función diseminada o de los cuadros diseminados que se ven en la Neisseria gonorrhoeae. ¿Sí? Vamos a ver que hay muchos casos diseminados relacionados con esta bacteria. La endotoxina es un factor antigénico muy importante en Neisseria gonorrhoeae. Tiene una función de endotoxina, está relacionada con la toxicidad de la bacteria, y vamos a ver también en cuadros diseminados. Tiene una proteasa de IgA, destruye a la inmunoglobulina A. Sabemos que la inmunoglobulina A actúa en mucosas. Entonces, ¿qué hace la proteasa? La proteasa de IgA actúa en la región bisagra de la inmunoglobulina A, inactivando totalmente su función. Entonces, no vamos a tener una activación importante del sistema inmunitario o de la inmunidad humoral, porque esta bacteria produce esta enzima, la proteasa IgA, que va a escindir o va a inactivar a esta inmunoglobulina. Bien. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, de Neisseria gonorrhoeae, tenemos la forma no complicada, ¿sí? Y la forma complicada, ¿sí? En hombres, por ejemplo, las formas no complicadas, vemos que se puede dar uretritis, faringitis, proctitis, conjuntivitis. Todos los cuadros clínicos que tengan el sufijo itis se quiere que está relacionado con procesos inflamatorios. Entonces, uretritis, inflamación de la uretra; faringitis, inflamación de la faringe; proctitis, inflamación del tracto anorrectal; ¿sí? Conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos de proceso inflamatorio, nosotros tenemos que relacionar ya la respuesta inmunitaria. Vamos a tener activación de la migración leucocitaria, vamos a tener factor de necrosis tumoral, vamos a tener interferones, vamos a tener todos estos conjuntos. ¿Por qué les señalo esto? Porque la forma complicada está justamente relacionada con estas respuestas inmunitarias. Pacientes con deficiencias del sistema del complemento a partir de las proteínas C5, C6, C7, C8, C9 son mucho más susceptibles a desencadenar la forma complicada, como prostatitis, epididimitis, vesiculitis seminal o DGI, que ya es una forma diseminada que puede causar sepsis, o sea, cuando la bacteria ya sale a torrente sanguíneo y puede alojarse tanto en las articulaciones como en el tejido cardíaco, por ejemplo, que son las formas complicadas. Las formas complicadas, gente, no son comunes. Generalmente están asociados justamente con esas deficiencias del sistema del complemento
que les había mencionado, en pacientes inmunodeprimidos, en ancianos se puede ver también la forma complicada o diseminada, ¿no? Pero no es muy común. En mujer vemos cervicitis, faringitis también, proctitis, bartolinitis, que es la inflamación de las glándulas de Bartolino, uretritis, conjuntivitis también. La forma no complicada. Complicada, endometritis, salpingitis, que es la inflamación ascendente. Vamos a ver más adelante las trompas también. Y lo mismo, gente, la forma complicada no es común y puede estar asociado justamente a deficiencias de las proteínas del sistema del complemento. En recién nacidos neonatos vemos que se puede dar conjuntivitis por contacto a la hora del parto. Ese cuadro clínico se llama oftalmia neonatal. Y la forma complicada se puede dar una sepsis neonatal, que ya es de la forma diseminada, es cuando la bacteria llega justamente a torrente sanguíneo. La forma complicada en neonatos justamente está también relacionada con deficiencias de la respuesta inmunitaria, no es común. Vemos que la incidencia es muy baja de este cuadro clínico en recién nacidos. Se suele dar la oftalmia neonatal, ya se le aplica un tratamiento profiláctico a base de nitrato de plata y evoluciona muy bien, ¿verdad? Entonces, la forma complicada o diseminada es rarísimo, es muy raro. Ya veníamos mencionando la patogenia en los hombres, uretritis con pus purulento, ¿sí? Esos son generalmente los primeros síntomas que se ven: incontinencia urinaria, descarga uretral purulenta, dolor abdominal o disuria, ¿sí? Que es el nombre clínico que se le dé, enrojecimiento y escozor de la apertura del pene, testículos inflamados, ¿sí? Esos son los síntomas comunes que se ven en los hombres. Los hombres son más sintomáticos que las mujeres. En un 50 o un 70% de los casos, los hombres desarrollan sintomatología, ¿sí? Entonces, haciendo una comparación, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres generalmente son más asintomáticas, ¿sí? Y como les mencioné, la infección primaria en las mujeres se da en el endocervix, ¿sí? Se extiende a la uretra, podemos ver incontinencia urinaria, micción entrecortada, dolor o quemazón al orinar o disuria. La forma ascendente, que ya sería una complicación, la forma complicada, trompas uterinas, produce salpingitis gonocóxica. Acá les voy a mostrar donde se da la salpingitis, que es justamente la inflamación de forma ascendente de las trompas de falopio, ¿verdad? En mujeres. Y vemos que la forma que podemos tener epididimitis o en la forma complicada, que es justamente la inflamación en esta zona en los hombres. Muy bien. Vemos que la gonorrea, justamente que es la forma clínica de la patología, está caracterizada por una secreción purulenta en la localización afectada, puede ser en la uretra, en el cuello del útero, en el próstata, en el ano, tras un periodo de incubación de 2 a 5 días. Está relacionado también con pacientes aproximadamente a partir de los 15 a los 25 años de edad. Ustedes sabrán ya por qué está relacionado con ese rango etario. Y tiene un periodo de incubación relativamente corto, de 2 a 5 días. Ya podemos tener justamente esta producción de secreción purulenta en la región justamente en la localización afectada. Como les dije, los hombres son en un 70% de los casos son sintomáticos después de este periodo de incubación y van a presentar este cuadro, ¿sí? Bien, vemos este cuadro de oftalmia neonatal, o también se le llama como oftalmia gonocóxica del recién nacido, ¿sí?
se produce una reacción purulenta en la zona de la conjuntiva del recién nacido y tiene un periodo de aparición, como ustedes ven acá. Los síntomas aparecen de 2 a 5 días después del nacimiento, ¿sí? La inflamación y el edema son intensos. Esto causa mucho dolor, un proceso inflamatorio doloroso. Y como ustedes ven acá, se les aplica al recién nacido con oftalmia neonatal un medicamento profiláctico a base de nitrato de plata, que el nitrato de plata tiene una acción, la inactivación justamente rompe la estructura de la pared bacteriana y de esa manera justamente el pacientito en el pacientito ya no se produce la división celular bacteriana porque no tiene pared, las bacterias ya están sin pared celular y el cuadro disminuye a la semana ya está curado relativamente, no tiene un desarrollo diseminado. Ahora sí, si no recibe este tratamiento profiláctico, el recién nacido sí puede presentar una forma diseminada, como estuvimos viendo la sepsis neonatal, ¿sí? Dentro de lo que sería la frecuencia o las bacterias que causan sepsis neonatal, la Neisseria gonorrhoeae tiene una incidencia bastante corta, ¿verdad? Comparando con otras bacterias como el Streptococcus agalactiae, por ejemplo, que sí causa sepsis neonatal con una frecuencia mayor comparando con la Neisseria, ¿sí? Bien. También podemos tener la oftalmia en adultos, ¿sí? También se caracteriza por esta secreción purulenta, bastante purulenta y por un proceso inflamatorio bastante importante. Esto duele, arde mucho y produce una secreción purulenta muy característico y muy importante, ¿sí? Un tratamiento antibiótico efectivo frena. Localizado también, un tratamiento antibiótico localizado. No se conocen secuelas importantes si el tratamiento es administrado justamente con un tiempo prudencial. Pero si el paciente no recibe tratamiento en un primer momento o en la etapa inicial, puede estar relacionado con casos de ceguera, por ejemplo, ¿sí? El paciente puede perder totalmente la vista si es que no recibe tratamiento en el periodo inicial de esta infección. Tenemos también las formas diseminadas de la infección gonocócica, ¿sí? La incidencia, si ustedes se dan cuenta, la incidencia diseminada es muy baja, de 0,5 al 3% de las personas infectadas pueden desarrollar la forma diseminada, ¿sí? Dentro de esta población susceptible vemos que las mujeres tienen una mayor incidencia. ¿Por qué las mujeres van a tener una mayor incidencia? Porque en la forma localizada, por ejemplo en una infección o una inflamación del endocervix, la mayoría de las pacientes que presentan esta infección son asintomáticas. Entonces, la bacteria se va multiplicando, va causando destrucción epitelial y va escalando hasta llegar a la forma diseminada y la paciente no presenta síntomas clínicos. Por eso, las mujeres son más afectadas o son más susceptibles a desencadenar las infecciones gonocócicas. Las infecciones gonocócicas diseminadas con relación a los hombres, ¿sí? Bien, vemos que en las presentaciones clínicas podemos tener poliartritis, dermatitis, ¿sí? Las poliartralgias migratorias en rodillas, codos, tobillos. En un 75% de los casos presenta pápulas o pústulas, que más adelante les voy a mostrar. También puede presentar artritis sépticas. Podemos tener casos de meningitis
por gonococos, endocarditis, osteomelitis, pero estos casos son infrecuentes, ¿sí? De pápulas o pústulas de forma diseminada se encuentran generalmente o están caracterizadas de esta forma, ¿verdad? Las infecciones diseminadas desde el aparato urinario, como vimos, a través de la sangre hasta la piel o las articulaciones, se caracteriza por un exantema con base eritematosa y artritis supurativa de las articulaciones afectadas. Entonces, en la forma diseminada vemos esta inflamación de las articulaciones y podemos ver también este eritema pustuloso, estas pápulas en la piel, por ejemplo. Más acá. Esta infección diseminada se encuentra en las articulaciones, una inflamación de la articulación, ¿sí? Tiene una base eritematosa, por eso tiene una base enrojecida o eritematosa como se conoce, de las articulaciones. Ven que en tamaño no es tan importante, pero este causa dolor, causa ardor en la zona donde aparece esta pápula eritematosa. Y como vimos, tiene una incidencia bastante elevada, 75% de los casos diseminados vemos que tiene aparición de este cuadro, ¿sí? También tenemos la artritis gonocócica, vemos que tenemos una inflamación de las articulaciones. En cualquier articulación se puede presentar esta inflamación, ¿sí? Bien, hablemos entonces de la Neisseria meningitidis, ¿sí? También es un diplococo gram negativo, es intracelular, ¿sí? Pero tiene una diferencia estructural y tiene una diferencia a nivel de la patogenicidad también comparando con la gonorrea, ¿sí? Como característica general podemos ver que son diplococos gram negativos de forma riñonado como grano de café, como le había mencionado. Tanto la gonorreae como la meningitis son inmóviles, ¿sí? No tienen flagelos, son anaerobios facultativos y tanto la meningitis como la gonorreae son oxidasa y catalasa positivo, son llamados meningococos, son intracelulares como les había mencionado, ¿sí? Y acá hay una diferencia muy importante, porque dentro de las pruebas bioquímicas que van a ver para el diagnóstico, la Neisseria meningitidis degrada la maltosa y degrada la glucosa porque tiene en su estructura una enzima llamada citocromo C que degradan estos azúcares. A diferencia de la gonorrea que solamente degrada la glucosa. Esa es una diferencia en el diagnóstico bastante importante, porque la característica de crecimiento en el cultivo, la característica de la colonia son igual. Si yo hago una tinción de gram, ambos van a ser diplococos gram negativos, pero existe una diferencia a la hora de las pruebas bioquímicas. Neisseria meningitidis degrada maltosa y glucosa y Neisseria gonorrhoeae solamente degrada la glucosa, por ejemplo. Dentro de los factores de virulencia tenemos antígenos de superficie externa como la cápsula polisacárido, pili, ¿sí? La cápsula protege a las bacterias de la fagocitosis. Pili permite la colonización o la adherencia en la nasofaringe y la replicación, ¿sí? Pili también favorece la penetración en la célula de hospedador y en la forma diseminada también, ¿sí? La bacteria puede sobrevivir a la muerte intracelular en ausencia de la inmunidad humoral. Pacientes con deficiencia de producción de linfocitos B son muchísimo más susceptibles a la forma diseminada que otro tipo de pacientes. La endotoxina la endotoxina es una estructura, un factor de virulencia que media la mayor parte de las manifestaciones clínicas, ¿sí?
esa endotoxina se llama lípido A. Características generales. Se encuentran aisladas o se pueden aislar de la orofaringe de portadores de un 5 a un 15%. Es un número bastante importante de portadores asintomáticos de Neisseria meningitidis, ¿sí? 5 a 15% de los pacientes pueden ser portadores. ¿Qué quiere decir eso? No desencadenan cuadro clínico, pero sí pueden transmitirlo, ¿sí? No sobreviven en el medio ambiente, entonces la transmisión tiene que ser directa. Transmisión por contacto directo o gotas de aerosoles. Por estornudo, por secreciones orofaringeos, pero la transmisión tiene que ser directa, ¿sí? Bien, la Neisseria meningitidis presenta 13 serogrupos, ¿sí? Actualmente tenemos vacunas, ¿sí? Hay vacuna contra la Neisseria meningitidis, pero no hay vacunas para todos los serotipos, ¿sí? Estos serotipos están limitados geográficamente. ¿Qué quiere decir eso? En la región de África, en la región de América del Norte, América del Sur, tenemos diferentes tipos de serogrupos, ¿sí? Por eso nos mencionan que los grupos A, B, C y W135 son responsables del 90% de las enfermedades a nivel global, ¿sí? Serogrupo A y C son responsables de las epidemias, ¿sí? Y el serogrupo B, por ejemplo, generalmente está asociado a casos esporádicos, a brotes esporádicos de la patología, ¿sí? Bien, acá en América del Sur, en el año 2001, se registró un brote en Uruguay, que fue el último brote conocido en América del Sur por los serogrupos B y C, ¿sí? Y es lo que más cerca tenemos de nuestra región, ¿verdad? Entonces, el último brote de casos que se registró acá en América del Sur fue en el 2001 y se registraron casos con estos serogrupos B y C. En Estados Unidos, en el año 2011 hubo un último brote. Fue un caso más reciente, pero fue registrado por los serotipos A, por ejemplo. Entonces, por eso les venía diciendo que estos serogrupos están limitados geográficamente, ¿sí? Entonces, en esta zona de América del Sur tenemos portadores de serogrupo B y C. África suele registrar más brotes esporádicos, pero ellos tienen casos por otros serogrupos, ¿sí? Entonces es importante cuando nosotros tenemos un brote de cualquier microorganismo que tenga diferentes serogrupos, es importante hacer la tipificación de este serogrupo, ¿verdad? Entonces se suele utilizar amplificación, el método de amplificación de ácidos nucleicos, que es el método más sensible para el diagnóstico, que es la lectura justamente de el material genético de estas bacterias, y ahí sabemos qué serogrupo es lo que está circulando en determinada región, ¿sí? Entonces, ese análisis de amplificación de ácidos nucleicos es la más sensible. Vamos a ver más adelante que existen otros métodos de diagnóstico, como el cultivo, como el análisis de LCR, pero el más sensible es justamente el análisis de amplificación de ácidos nucleicos, ¿sí? Dentro de lo que son las patologías causadas por Neisseria meningitidis, vemos que se puede dar meningococcemia, el nombre ya me dice todo. Meningo viene de meningitidis, Neisseria meningitidis, y hemia viene justamente de sangre. O sea, tengo la forma diseminada en torrente sanguíneo de la Neisseria meningitidis, meningococcemia, ¿sí? Esta meningococcemia puede venir acompañado de meningitis, que es la inflamación de las meninges, o no. Nosotros podemos tener casos solamente de forma diseminada o de meningococcemia,
O también podemos tener casos de meningococcemia y meningitis también, ¿sí? Podemos tener cuadros respiratorios, pero no son muy comunes estos cuadros respiratorios o infecciones nasofaringeas. Podemos tener infecciones respiratorias, pero las infecciones respiratorias no son comunes en Neisseria meningitidis, ¿sí? Entonces, tiene una característica que coloniza la nasofaringe en personas sanas, ¿sí? Es el agente etiológico más frecuente de meningitis adquiridas en adultos. Niños menores de 2 años son población en riesgo, no tienen anticuerpos específicos e inmunidad pasiva baja. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que la inmunidad pasiva en recién nacidos va hasta el 6º mes de vida, donde el recién nacido tiene toda la protección que fue pasado de su madre en la hora del parto o en el nacimiento, y eso confiere una inmunidad pasiva en el recién nacido hasta el 6º mes de vida. Pero después que vaya en el 7º, 8º, en el primer año de vida y así sucesivamente, esta inmunidad pasiva va disminuyendo. Por eso los niños menores de 2 años son más susceptibles porque no tienen anticuerpos específicos y esta inmunidad pasiva es relativamente baja. Entonces, chicos, viendo la clínica que puede causar la Neisseria meningitidis, vemos que se puede presentar una infección aguda de las meninges con un periodo de incubación de aproximadamente 3 a 10 días y contagio no menos de 48 horas post tratamiento específico. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que se comienza el tratamiento, el cese de la transmisión se da en este periodo de tiempo. Las patologías por meningococo tenemos la forma sintomática o como patologías no severas, ¿sí? Tenemos también las formas invasivas, tiene una alta tasa de mortalidad. Dentro de esa alta tasa de mortalidad vemos que hay una forma clínica llamada meningococcemia mortal. La meningococcemia mortal justamente es la forma diseminada en torrente sanguíneo. Esta meningococcemia puede estar acompañado de un síndrome. Este síndrome de Waterhouse está justamente caracterizada o afectada las glándulas suprarrenales, que más adelante vamos a ver cómo se dan, ¿sí? Y es la forma más grave de la meningococcemia. Presenta hipertermia, cefalea intensa, náuseas, vómitos, fotofobia, rigidez de la nuca, mal estado general. Y un signo que define este cuadro clínico, como ven acá, son las petequias, que son las pequeñas hemorragias puntiformes en todo el cuerpo. Esto podemos encontrar de forma generalizada. La evolución sin tratamiento es rápida y letal, ¿sí? Puede estar acompañado de una trombosis de vaso sanguíneo, colapso circulatorio, ¿sí? La presencia de meningococo en sangre o de meningococcemia suele manifestar con la aparición de estas petequias, que son lesiones hemorrágicas localizadas, generalmente en el tronco y parte inferior del cuerpo, pero podemos tener también en el superior en algunos casos. Como les venía diciendo, el síndrome de Waterhouse está caracterizada por una masiva hemorragia en uno o en ambas glándulas suprarrenales. Normalmente se dan ambas glándulas suprarrenales, ¿sí? Está causada por una infección bacteriana por meningococo, pero no solamente el meningococo puede causar este síndrome. Pseudomonas aeruginosa puede causar también. Algunas otras bacterias que causan infecciones diseminadas pueden causar este síndrome, ¿sí? Puede presentar presión arterial baja y un shock, coagulación intravascular diseminada, amplia púrpura, justamente lesiones purpuriginosas en la piel de forma diseminada también. Está caracterizado por un fallo renal y ese fallo renal es repentino, rápido y con una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Neisseria meningitidis puede causar meningitis,
¿sí? De forma aislada solamente ese cuadro. Puede causar meningococcemia. Siempre que hablemos de meningococcemia es la forma diseminada. Tenemos en torrente sanguíneo viajando por todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos de meningococcemia, podemos tener el cuadro meningeo, o sea, podemos tener meningococcemia con meningitis, o podemos tener también meningococcemia con este síndrome de Waterhouse que afecta directamente justamente las glándulas suprarrenales. Y podemos tener solamente la meningococcemia en la forma diseminada sin afectación meningea y sin afectación renal, ¿sí? Entonces podemos tener diferentes tipos. La meningococcemia acompañada de meningitis está relacionada generalmente con individuos con deficiencia del sistema del complemento también, pacientes con inmunidad baja también. Y la meningococcemia con afectación renal justamente está relacionado con respuestas inmunitarias deficientes. También se puede relacionar con déficit de hierro en sangre, ¿sí? Podemos tener en cuenta también esos puntos para la evolución de estos casos. Y hablábamos, la meningococcemia es una infección diseminada, caracterizada por trombosis de pequeños vasos sanguíneos y afectación multiorgánica, porque es la forma justamente diseminada. Unión de pequeñas lesiones petequiales para formar lesiones hemorrágicas de mayor tamaño. Bien, dentro de los diferentes cuadros clínicos que podemos tener por Neisseria meningitis, ya hablamos de la meningitis meningocócica, ¿sí? Se caracteriza por un comienzo repentino cuyos síntomas más frecuentes son fiebre, decaimiento, dolor de cabeza intenso, náuseas y a menudo vómitos. Si se darán cuenta, estos cuadros son muy inespecíficos, ¿verdad? Cualquier microorganismo bacteriano, ¿verdad? De origen bacteriano, porque cualquier cuadro de origen bacteriano puede dar estos síntomas, por ejemplo. Pero tenemos acá un signo más característico, que es la existencia de manchas de color rojo en la piel, que son los signos petequiales que habíamos hablado, ¿sí? El diagnóstico se realiza a través de la evaluación clínica, ¿sí? De los síntomas, y se confirma con laboratorio por detección de la bacteria de Neisseria meningitis en muestras de líquido cefalorraquídeo. Se pueden transmitir por contacto directo con personas infectadas o portadores sanos, a través de gotitas o secreciones de las vías nasales, faringe, por ejemplo, al toser, a estornudar, a besarle a la persona portadora o contagiada. Entonces, con respecto al diagnóstico a través de la evaluación, vemos que la evaluación clínica es muy importante porque en pacientes con meningitis los trastornos motores son frecuentes, ¿sí? En una anamnesis podemos tener en cuenta lo siguiente. Con respecto a la fuerza muscular, es importante indagar sobre lo siguiente: distribución de la pérdida de la fuerza muscular, intensidad de la pérdida de la fuerza muscular también. Los pacientes suelen tener estas características de pérdida de la fuerza muscular. Pero también es importante hacer una evaluación clínica con respecto a la aparición de estos signos, ¿sí? Tenemos la aparición de dos signos importantes que son considerados como signos meningeos. Tenemos el signo de Brudzinski, ¿sí? El signo de Brudzinski es una contractura muscular involuntaria que se da de la siguiente manera. Cuando el médico examina, porque lo primero que se presenta en un signo meningeo son la rigidez de la nuca. Entonces, en el signo de Brudzinski, ¿qué se da? Cuando el médico manipula la región de la nuca
involuntariamente se da justamente esta contractura muscular. El niño o el paciente con signo meningio, cuando se mueve la región de la nuca, involuntariamente mueve esta zona del cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, en el signo de Kerning, lo que se da es justamente casi lo contrario. En el signo de Kerning, cuando se da esta contractura involuntaria y el médico manipula esa contractura, se da automáticamente la rigidez de la nuca. Entonces, estos dos signos clínicos son muy característicos a la hora de tener en cuenta en la evaluación clínica de un caso de sospecha de meningitis, ya sea meningitis bacteriana o viral. Más adelante vamos a ver la diferencia, ¿sí? Pero se da justamente esta rigidez de la nuca, porque uno de los síntomas que más es notable es la fotofobia, ¿sí? El paciente no puede mirar la luz de tanto que le duele la cabeza. Y de tanto que le duele la cabeza, presenta la rigidez de la nuca, ¿sí? Entonces, estos signos son importantes para diferenciar justamente una meningitis de una jaqueca crónica, por ejemplo, un diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces, cuando el paciente consulta por patologías motoras, lo puede hacer por presentar disminución de la fuerza muscular, trastorno del movimiento, por ejemplo. El paciente pierde fuerza muscular en las piernas, en los brazos también. Pierde también destreza muscular en algunos de los casos. Y como veníamos diciendo, el diagnóstico para cuadros de meningitis o para cuadros de meningococcemia se puede tener en cuenta estas muestras de líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido articular, lesiones de la piel como lesiones petequiales diseminadas. Se le puede hacer la tinción de Gram. En tinción de Gram vamos a ver varios polimorfos nucleares y esta característica es muy importante porque veníamos hablando que las neiserias son intracelulares, son cocos, diplococos gram negativos intracelulares, ¿sí? Entonces en un frotis, en una tinción de Gram, ya se puede observar estas características, ¿sí? En el cultivo se cultivan agar chocolate preferentemente, porque el agar chocolate es un agar sangre, pero que se lleva a una temperatura mayor, aproximadamente de 80 grados, para causar la lisis de los eritrocitos. Para neiserias, tanto meningitis como gonorreae, se recomienda utilizar el agar chocolate y se recomienda utilizar un agar que se llama agar Trayer-Martin, que nada más es un agar chocolate enriquecido con antibióticos. O sea que el agar Trayer-Martin utiliza inhibidores. Es un agar específico que tiene antibióticos que van a inhibir el crecimiento de otros tipos de bacterias y solamente van a crecer las neiserias. Entonces, al agar Trayer-Martin se le conoce también como un agar chocolate enriquecido, ¿sí? Entonces, esos son los dos agares que se utiliza para el cultivo específico de neiserias. Bien. Las muestras del LSR se extrae del líquido cefalorraquídeo para sus análisis, ¿sí? Esto se puede hacer un análisis directo y se puede hacer un cultivo también, ¿sí? El cultivo, ya sabemos, van a crecer colonias mucoides en el agar chocolate o en el agar Trayer-Martin. El cultivo demora, eso hay que tener en cuenta. Un análisis de cultivo puede demorar hasta 72 horas porque tenemos el periodo de crecimiento. Entonces, para todas las bacterias tenemos el periodo de crecimiento de 24 a 48 horas. Después, si observamos crecimiento bacteriano, tenemos que hacer el análisis de antibiograma para saber qué antibiótico utilizamos. Eso demora otra vez 24 horas. Entonces tenemos un periodo de 72 horas. En patologías como meningitis,
no se recomienda tanto hacer el cultivo por ese periodo de demora. Se puede hacer el cultivo si las bacterias, si se sospecha de una bacteria multiresistente, ¿verdad? Pero siempre se recomienda iniciar ya un tratamiento antibiótico con un análisis de LCR, un análisis directo de LCR. El análisis directo de LCR puede estar en un máximo 2 horas y ya se puede tener un panorama de lo que puede estar causando esa rigidez de la nuca, esos signos que les había mencionado en la evaluación clínica. Entonces, el análisis de LCR, de líquido cefalorraquídeo, sabemos que es una producción estéril del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces tenemos acá un líquido cefalorraquídeo, los valores normales. En un análisis directo del líquido cefalorraquídeo se evalúa el aspecto, se evalúa la presión, se evalúa los leucocitos, ¿sí? Se evalúa el valor de glucosa y se evalúa el valor de proteínas, ¿sí? Entonces, normalmente el aspecto de LCR es clara, transparente, puede tener una presión de 9 a 18, puede tener un predominio de leucocitos de 0 a 5 por campo. El valor normal de glucosa es bastante parecida a la glucosa en sangre, del valor normal de 50 a 75, y las proteínas de 15 a 40. Esto es normal, ¿sí? Obviamente que estos valores, gente, varían con respecto a la edad. Niños recién nacidos tienen un valor normal de LCR, adultos tienen un valor normal de LCR diferente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Si es posible, tienen que tener un cuadro de estos para rango etario. En meningitis bacteriana, que es lo que estamos dando ahora, a simple vista ya se observa un aspecto turbio del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La presión, vemos que hay un aumento de la presión significativa, ¿sí? Vemos que hay un aumento importante de polimorfos nucleares, si se dan cuenta. Entonces, si yo pienso, obviamente va a haber un aumento de polimorfos nucleares por el proceso inflamatorio, ¿sí? Si se dan cuenta, hay una disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué hay una disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo? Si se acuerdan, les había hablado de que las neiserias tienen una enzima que degrada la glucosa, que era el citocromo C, ¿sí? Este citocromo C va a degradar la glucosa en líquido cefalorraquídeo y por eso tenemos una glucosa disminuida. Esto es un valor relativo, porque podemos tener mucho menor, dependiendo de la evaluación del cuadro, ¿sí? Y tenemos un aumento significativo de proteínas, porque estas proteínas son las proteínas normales del líquido cefalorraquídeo y son las proteínas estructurales y las proteínas que produce la bacteria misma, ¿sí? Este análisis directo del líquido cefalorraquídeo es inespecífico porque todas las bacterias que causen meningitis van a comportarse de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo tengo un análisis de líquido cefalorraquídeo y tiene esta característica bacteriana, puedo sospechar de otras bacterias que causan meningitis, ¿sí? E. coli causa meningitis, algunos streptococos causan meningitis. Entonces tengo un comportamiento similar. Entonces para hacer un tratamiento antibiótico tengo que tener en cuenta las diferentes especies que causan meningitis para tener un tratamiento más efectivo de forma urgente. Bueno, si nos damos cuenta, en la meningitis viral tenemos un aspecto claro, transparente, una presión normal, en aumentos de leucocitos, lo que predomina son los linfocitos, ¿sí? Los polimorfos nucleares varían porque vamos a tener un proceso inflamatorio, pero no vamos a tener un proceso inflamatorio significativo como tenemos en las meningitis bacterianas, ¿sí? Vemos que la glucosa es normal,
¿verdad? El virus no tiene la capacidad de degradar la glucosa como tienen las bacterias, ¿sí? Y vemos que hay un aumento de proteínas porque las estructuras virales son netamente proteicas. Los virus tienen estructuras proteicas, por eso en el análisis hay un aumento, ¿sí? Pero principal diferencia entre una meningitis viral y una bacteriana es el aspecto, ¿sí? Y es el predominio de polimorfos nucleares en bacterias y el predominio de linfocitos en virus, ¿sí? Y hay algo bastante importante que tener en cuenta, que es la glucosa también, ¿sí? Hay veces que si se detecta precozmente, si se hace un análisis precoz de líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana, el valor de glucosa se aproxima a lo normal, porque la bacteria se está liberando recién de los polimorfos nucleares y está comenzando a degradar la glucosa y va descendiendo paulatinamente. Esto puede llegar a 0 también. En una meningitis muy avanzada, cuando hay ya una carga viral, una carga antigénica importante, esto va disminuyendo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que tener en cuenta estos cuadros, ¿sí? Espero que les haya servido la clase, espero que hayan entendido, ¿sí? Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.